tal amigos? Bienvenidos al panorama del Nuevo Testamento. Este es el libro de los Hechos. El libro de Hechos es el único registro histórico del nacimiento y primeros días de la Iglesia. Aunque en algunas de las cartas del Nuevo Testamento se pueden ver algunas de las actividades de los apóstoles e de outros que esparcieron el Evangelho de Cristo. O livro dos Atos é uma fonte de informação primária do que aconteceu nos primeiros dias da existência da igreja. Paternidad de Hechos. Tanto la evidencia interna como la evidencia externa establecen que Lucas es el autor. Personas tan relevantes en la iglesia primitiva como Clemente de Alejandría, Ireneo o Tertuliano lo afirman. Está claro que el autor fue compañero del apóstol Pablo. Si se llega a la conclusión de que Lucas es el autor del tercer evangelio, debe llegarse a la conclusión que es el autor de Hechos. Ambos testimonios fueron dirigidos a Teófilo. El segundo se refiere al primero, y la terminología y estilos son similares. O autor tem familiaridade com a língua e a literatura grega e usa muitas palavras clássicas e poéticas. Cada parágrafo tem algo bem particular. No Evangelho de Lucas e no livro de Atos encontramos 750 palavras peculiares, 450 só no livro de Atos. Esses termos particulares se encontram no livro de Lucas e Atos, mas em nenhum outro lugar da Bíblia. Lucas utiliza uma grande quantidade de termos médicos, também em Atos. Lugar y fecha. El libro de los Hechos termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma alrededor del 61 después de Cristo y permaneció ahí durante 2 años como lo manifiesta Hechos 28:30. Por ello, la historia de Hechos concluye en el 63 después de Cristo y esta es la fecha probable de la redacción de este libro. Esta fecha parece razonable, ya que el libro de Hechos no hace ninguna relación a la persecución que ocasiona el emperador Nerón en el 64 después de Cristo, ni el martirio de Pablo a finales de la década de los 60 y menos la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Como Lucas estaba con Pablo en Roma para esa época, se piensa que este es el lugar de redacción del libro. Lucas tinha várias razões para escrever Atos e vale a pena recordar porque se escreveu o Evangelho. O Evangelho e o livro de Atos são 2 tomos de um mesmo todo literário. E sem dúvida em Lucas o que se havia era o desejo de ter um relato preciso e ordenado do desenvolvimento do cristianismo. En el primer volumen, el Evangelio, Lucas le narra a Teófilo las palabras y obras de Jesucristo. Y en el volumen 2, Hechos, le cuenta la historia de las palabras y obras de Cristo hechas por medio de sus apóstoles. Hechos es el registro del testimonio de los apóstoles del Señor Jesucristo resucitado. Lucas hace la crónica de los primeros 30 años del cristianismo y la expansión del evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Roma. Un segundo propósito de Lucas en Hechos fue dar una defensa escrita del cristianismo. Hay un énfasis apologético en este libro. Lucas estava muito preocupado com a percepção da igreja de Jesus Cristo, porque parecia que onde a igreja chegava, apareciam também as perturbações e desordens. Lucas defende a igreja com grande precisão. Un tercer propósito al escribir Hechos fue proveer estabilidad para la nueva fe. Lucas quería que los lectores supieran que este movimiento no era meramente resultado de los esfuerzos de hombres con celo, sino que coloca un énfasis en las actividades del Espíritu Santo, observando cómo su ministerio fue experimentado en las vidas de los cristianos y su poder evidenciado en manifestaciones sobrenaturales. Tema de Hechos. Hechos 1:8 es una de las claves de este libro. Al revelar la gran comisión dada a los cristianos, ellos deben de ser testigos de Cristo extendiendo las buenas nuevas, de que Él murió y resucitó a fin de redimir la humanidad. La evangelización del mundo es el gran tema de este libro. No esboço do livro podemos ver o seguinte. Número 1, a introdução e o prólogo de ascensão de Cristo e a preparação ao testemunho. Lucas 1:1 e 2:4. 2. É o testemunho em Jerusalém, com Pentecostes, João e Pedro, os apóstolos e Estevão. Capítulo 2, 5 e 8, 3. 3. El testimonio en Judea y Samaria con Felipe, Saulo, Pablo, Pedro y la iglesia. 4. El testimonio hasta lo último de la tierra, el primer viaje misionero, el concilio de Jerusalén, el segundo y tercer viaje misionero y el viaje a Roma. Consideraciones especiales.
La muerte y resurrección de Cristo es el trasfondo y la base del libro de Hechos. Lucas 21, del 23 al 24, da la declaración de que la ciudad de Jerusalén sería destruida. Aquella generación de israelitas se encontraba bajo el juicio divino por el pecado nacional al rechazar al Mesías. Por ello, había apremio del mensaje de los apóstoles. Esa generación perversa debía salvarse del juicio que venía. Mateus 21, 43 declara que o reino havia sido tirado de Israel, aquela geração, e sido dado a outro povo, os gentis e a igreja. Essa geração havia perdido a sua oportunidade de experimentar o cumprimento das promessas do pacto. Hechos registra la decadencia del viejo sistema y el surgimiento del nuevo, la transición del antiguo pacto al nuevo. Este nuevo pacto recibe un impulso con el día de Pentecostés y el Espíritu Santo en plenitud, originando la iglesia. Es fundamental mirar quién habla o a quién se dirige, ya que habían judíos creyentes que no conocieron a Jesús, pero sí a Juan el Bautista y creían. Algunos creían firmemente en el Señor Dios de Israel, pero no conocían a Jesucristo. Recuerde, Hechos es un libro de transición y debe tenerse detalle al leerlo. Por último, Lucas quer deixar algo bem claro. Todos deveriam saber que no novo pacto, ninguém era superior. Os judeus que tinham preeminência no antigo pacto tinham a necessidade de compreender essa nova igualdade. Por ello, Dios emplea milagros para mantener el nuevo movimiento unido. La raza, el prejuicio, las religiones aportaban para la división del movimiento, pero los milagros ponían aparte esta nueva fe, apoyando a los nuevos apóstoles en su mensaje de parte de Dios, así como Dios apoyó a Moisés cuando estuvo y salió de Egipto. Grandes muestras de su poder acreditaba al nuevo mensaje, arrancaba la iglesia con poder, pero con igualdad. Gracias por haber estudiado con nosotros. Mi nombre es Joseph. Eu sou a Micaela. Yo soy Tami. Nos vemos na próxima. Tchau!